Sin más presentación, vamos de inmediato a la entrevista con el candidato presidencial del Partido Humanista, Marcel Clot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Una pequeña observación. Yo no soy candidato del Partido Humanista, del movimiento Todos a la Moneda, donde el Partido Humanista es uno de los 17 organizaciones sociales que Pero esto le permite postular sin juntar las firmas al Partido Humanista. Lo mismo que a la señora Matei, la UDI le permite postular, pero ella no es candidata de la UDI, sino que es candidata de la Alianza por Chile. Hecha la aclaración, vamos con los temas, porque el tiempo corre. Lo primero, lo vimos bailando cueca, va a estar en todas las actividades, pero no en la parada militar, y me gustaría que nos explicara por qué no va a la parada militar, y si fuera presidente, si iría a la parada militar. Claro, porque nosotros esperamos hacer transformaciones importantes en lo que es las Fuerzas Armadas. Entendemos que las actuales Fuerzas Armadas no corresponden a un país democrático. En primer lugar, nosotros entendemos que la justicia militar no puede tener ámbitos de incumbencia en la justicia civil. Nunca más un ciudadano debe ser juzgado en tribunales militares, y eso hoy día existe en Chile, y en muy pocos países existe una cosa como esta. Y cuando un militar comete algún delito que incumbe a la sociedad, debe ser juzgado en tribunales civiles y no en tribunales militares. Por otra parte, nosotros queremos terminar con estas relaciones privilegiadas que tiene el Estado de Chile con Estados Unidos. El Comando Sur, este acuerdo de formación de militares, nosotros vamos a terminarlo porque nos interesa privilegiar los vínculos con América Latina, con UNASUR, y obviamente queremos desmantelar la estación militar que tiene en Quintero y en Concón. Mientras eso no cambie, si usted no lograra cambiar eso como presidente, ¿usted tampoco iría a la parada militar como presidente? ¿O en ese caso sí? Nosotros vamos a cambiar eso en lo inmediato. Para nosotros son tareas inmediatas. Otra cuestión que nos parece importante es que deben haber un solo escalafón. Hoy día que un niño, porque viene de sectores populares, no puede llegar a ser general, a nosotros nos parece absolutamente absurdo. Debe haber un solo escalafón que permita que todos puedan entrar en la carrera militar y llegar a general, no solo los que son de clase media alta hacia arriba. Como idea a largo plazo, ¿le gustaría a usted que Chile pudiera eliminar sus Fuerzas Armadas, como lo ha hecho, por ejemplo, Costa Rica o Panamá? Claro, eso sería en un mundo ideal, en un mundo donde la resolución de conflicto llegara a ser estrictamente pacífica, política y en virtud del diálogo. Nosotros queremos apuntar hacia allá porque esperamos con privilegiar los vínculos con América Latina, que los conflictos fronterizos entre Chile y sus vecinos se resuelvan por la vía del diálogo y la política. ¿Ve posible lograr eso? Yo creo que sí. América Latina, por lo demás, tiene una tradición mucho menos bélica que Europa. A veces los europeos nos miran a nosotros como subdesarrollados y como la barbarie, pero si hay alguien que ha dado muestras de barbarie en la humanidad son los europeos y no precisamente los latinoamericanos. 11 de septiembre, Manuel Contreras, ¿dónde debe estar? ¿En una cárcel común o en una cárcel militar resguardado por Gendarmería, él y otros violadores de derechos humanos? En una cárcel común, como cualquier delincuente de la envergadura de él, y no solamente debería estar en una cárcel normal como cualquier otro, sino que además debería ser degradado, porque ninguna persona que haya cometido delitos de esa envergadura debe hoy día tener grado de militar, porque lo siguen manteniendo. En un eventual gobierno de Michelle Bachelet, si se produjera, ¿usted cree que ella haría eso con Manuel Contreras? No, porque la señora Bachelet es de la Concertación, y la Concertación tiene detrás a los mismos que empujaron el golpe de Estado. Los mismos que empujaron y le dieron legitimidad económica al golpe de Estado son los mismos que hoy día están detrás de la Concertación. Edwards, los grupos económicos, porque el golpe de Estado se hizo para instalar el Chile de hoy. No se hizo para matar gente, se mató gente para instalar el Chile de la AFP, de la ISAPRE, del cobre en manos extranjeras. ¿Y quiénes están detrás hoy día de ese modelo? Los mismos que están detrás de la Concertación y de la señora Bachelet. Por lo tanto, los cambios que puede hacer la señora Bachelet de hecho no los hizo, mantuvo las mismas Fuerzas Armadas, no cambió absolutamente nada. Por lo tanto, difícilmente lo va a hacer en otro gobierno. Hay una propuesta de debate que han hecho los canales de televisión abierta, manteniendo los 9 candidatos en un formato en 2 días. ¿Le parece adecuado el formato o plantearía una cosa distinta? Nosotros no estamos conformes con el formato, ¿no? Porque nos parece que no es debate. ¿Cómo lo haría usted? Nosotros esperaríamos que hubiesen debates en todas las regiones y además al menos 4 debates programáticos, porque acá el formato tal cual está probablemente sea tan determinado desde los medios que los debates y los temas centrales y fundamentales no sean tocados.
porque está tan formateado el debate que al final no es debate, es una exposición muy corta y muy pequeña. Nosotros deberíamos esperar tener por lo menos 5 minutos por respuesta, analizar, contrapreguntar, poder confrontar las distintas alternativas de poder, y hoy día nosotros entendemos que no es así, porque este formato no lo permite, y tampoco permite que las regiones sean partícipes de un debate político que es trascendental, porque este año 2013 se están de verdad jugando alternativas de país. Acá no estamos solamente en el duopolio alianza-concertación, que finalmente son dos versiones distintas del mismo modelo. Aquí habemos algunos candidatos que estamos planteando reformas sustantivas, refundar el país. ¿A quién ponen ese grupo de candidatos que están planteando reformas sustantivas? Yo hablaría de básicamente Sfeir, Roxana Miranda y nosotros. ¿Enrique Jominami no? No, Enrique Jominami es prácticamente una suerte de nueva concertación. Él es la renovación de la concertación, porque de alguna manera los planteamientos de él no distan mucho de lo que ha sido siempre la concertación. ¿Cómo se entiende que usted entre el año 83 y 86 haya estado en el Banco Central durante la dictadura? Usted ha dicho que usted iba a las protestas, pero ¿no había problema con trabajar en un cargo técnico dentro de una institución que dependía de la dictadura? Mira, los economistas tenemos básicamente un solo empleador, que es el Estado, ¿no? O trabajas en el INE, o trabajas en el Banco Central, o en algún ministerio. Pero perdón, en ese periodo muchos economistas trabajaron en centros de estudio privados, universidades. Sí, claro, pero en las universidades también tenías rectores militares, y en los centros privados había que tener pitutos para entrar, no entraba cualquiera. Por lo tanto, yo no era una persona que tuviera influencias de esa envergadura, por lo tanto, yo postulé a distintos cargos y solamente quedé en ese, pero además yo tenía un trabajo técnico. Además, fíjate que hay más de 40.000, 50.000 funcionarios públicos. Yo no sé por qué no le hacen la misma pregunta a un médico que trabajaba en la posta central. ¿Un candidato presidencial? Bueno, pero los candidatos presidenciales que no tenemos historia económica, que no tenemos patrimonio, somos trabajadores y tenemos que ganarnos la vida trabajando. La pregunta es si usted no sintió ningún conflicto ético, y cuando se fue, ¿por qué se fue? No tuve ningún conflicto ético, porque además yo hacía trabajos políticos contra la dictadura, contra información. Además estaba en el movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, en el grupo de economistas socialistas, y además pertenecía a ese sector de cristianos que trabajaban en la teología de la liberación. ¿Y cuando se fue, por qué se fue? Me fui porque me quería ir, porque nunca he querido trabajar tampoco en el Banco Central, nunca me ha gustado. Además no me gusta el trabajo de ese tipo de instituciones, y porque me conseguí una beca con la Universidad Católica de Lovaina. Yo tenía también una beca en el Banco Central que no la quise tomar. Me fui a estudiar a Europa porque quería la formación europea, y porque era una beca que además me había conseguido con el programa de Economía del Trabajo, que era una organización técnica que trabajaba además en contra de las políticas laborales de la dictadura. Entonces, a mí la verdad no sé por qué ese es un tema, digamos, porque finalmente mi trabajo político, que además era profesor yo de la Universidad Católica de Valparaíso, y mis alumnos pueden dar cuenta que todos mis contenidos eran siempre críticos del modelo económico. Además, yo he sido crítico del modelo económico desde el tiempo de la universidad. Era de los pocos economistas en ese entonces que no compartíamos el modelo económico, y de hecho el primer trabajo que hice yo en la universidad fue analizar cómo había empeorado la distribución del ingreso durante la dictadura. Por lo tanto, ¿Desde qué rango para arriba usted cree que sería cuestionable que alguien haya trabajado, haya sido funcionario de la dictadura? Si tuviera un cargo político, si hubiese sido parte de los cargos de las personas que son de confianza directa de la moneda del presidente de la República, porque la verdad es que yo no tenía ni siquiera la confianza del presidente del Banco Central, era un técnico, absolutamente. Además, te voy a decir otra cosa, ellos sabían lo que yo hacía y me llamaron la atención en 2 oportunidades. Y yo siempre les contesté lo mismo: yo soy crítico de este modelo y lo seré siempre, y de lo que yo haga después de las 6 de la tarde es mi responsabilidad y no de ustedes. Marcel Clot, tenemos hartas oportunidades más para seguir conversando. Gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias por esta invitación. Vamos a